programa Rueda de la Fortuna. Cada raspa tiene un costo de 500 colones. Jugar responsablemente. Juega para hacer el bien. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos también en TikTok, en la red social. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, del otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole esta noticia que tendrá seguramente grandes ramificaciones y más al rato, en un momento más, vamos a estar hablando de esto en nuestra entrevista de hoy, pero la noticia bomba de este fin de semana, que el presidente Joe Biden le permitió a Ucrania el utilizar las bombas que le provee Estados Unidos para usarlas sobre Rusia. Concretamente estamos hablando de misiles de largo alcance. Esta era una decisión que Estados Unidos se negaba a tomar o se negaba a aprobar durante todo el tiempo que lleva la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy sencillo, muy sencillo. Ucrania está peleando con armamento de Estados Unidos y de otros países, solamente con armamento. Fíjese usted, fíjese cómo está la cosa. Rusia es una potencia militar, usted sabe, ¿no? Rusia es uno de los ejércitos más poderosos, unas fuerzas armadas más poderosas del planeta. Seguramente la segunda más poderosa del planeta después de Estados Unidos, ¿sí? Invade a Ucrania, su vecino, infinitamente militarmente inferior, ¿sí? Entonces, la única manera, absolutamente la única manera que tiene Rusia, que tiene Ucrania de defenderse, la única es con ayuda. Si no, pues no puede. No puede, simplemente no puede. Putin haría lo que se le antojara sobre Ucrania si Ucrania la dejan sola. Entonces, le ofrecen ayuda militar en la forma de armamento. Pero nada más. Y con condiciones. Y entre esas condiciones está que este armamento, concretamente misiles que le proveen, no pueden ser utilizados los misiles para atacar nada que sea dentro de las fronteras de Rusia. Entonces le ponen, digámosle así, esa camisa de fuerza a Ucrania, ¿sí? Pero Rusia no tiene ninguna camisa de fuerza. Absolutamente y ninguna condición, ni nada. No tiene nada. Rusia tiene vía libre de hacer lo que quiera y lo ha estado haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Rusia primero
ha estado lanzando misiles y ataques aéreos desde el interior de Rusia hacia Ucrania. Ucrania no puede hacer esto porque no tiene el permiso. Tiene los medios, porque tiene el armamento, pero no tiene el permiso de hacerlo. Y entonces no lo hace. Y básicamente lo único que estaba pidiendo Volodymyr Zelensky, lo único es, por favor, Occidente, Estados Unidos, déjame utilizar misiles de largo alcance para poder desde Ucrania atacar y destruir los lugares desde donde Rusia me está atacando a mí. Para poderme defender, la única manera que tengo de defenderme. Pues no le dan permiso. Y luego, que para no agravar el asunto, tampoco le permiten o le ofrecen ayuda en términos de recursos humanos, es decir, de soldados o de tropas, tampoco. Y Rusia, que tiene uno de los ejércitos más numerosos del mundo, encima está trayendo para invadir Ucrania tropas de Corea del Norte. Y entonces, obviamente, Rusia está ganando la guerra. Obviamente, Rusia está haciendo una serie de cosas, es decir, todas, que Ucrania no puede. Simplemente Ucrania no puede, Rusia sí puede. Y entonces, consecuentemente, claramente, Rusia está avanzando sobre Ucrania. Pues sí, pues claramente, ¿sí? Y encima, Vladimir Putin, consciente de esto, y viendo que Volodymyr Zelensky les estaba pidiendo a Occidente que le dieran la autorización de poder utilizar los misiles de largo alcance desde Ucrania hacia los objetivos militares de Rusia, al menos para evitar que lo estén atacando, previendo eso, Vladimir Putin lanzó la amenaza, y aquí se lo informé hace unas semanas, el mes pasado, de que si acaso algún país de Occidente le da permiso a Ucrania de usar su armamento de ese país de Occidente para atacar objetivos dentro de Rusia, básicamente ese país de Occidente estaría en guerra con Rusia. Porque lo vio venir Vladimir Putin. Pues claramente que lo vio venir. Pues digo, o sea, básicamente Vladimir Putin dijo, si ustedes equiparan la balanza y hacen lo mismo que yo vengo haciendo, se los va a llevar a la fregada, literalmente. Y entonces Joe Biden finalmente dio la autorización de equiparar el terreno, nada más, simplemente equiparar el terreno. Dale, ahora. Que en realidad equiparar el terreno sería que también le mandaran tropas para que estuvieran apoyando a Ucrania en el frente de batalla. Porque Rusia está usando tropas extranjeras. Rusia sí, Ucrania no. Entonces, pues es una guerra desbalanceada, definitivamente, y esto lo único que está haciendo Joe Biden es balancear un poquito, dándole la oportunidad a Ucrania de defenderse, cuando menos de manera adecuada. Y bueno, el resto lo exploraremos en la entrevista para ver cuáles son las opciones que va a tener Vladimir Putin, etcétera, ¿no? Hay que decir que de hecho Rusia respondió airadamente a esta autorización. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que con esta decisión se levanta y se hace toda una nueva espiral de tensiones entre Rusia y quien quiera que esté ayudando a Ucrania. Más tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que quien es responsable de escalar la guerra es precisamente Rusia, y lo ha hecho todo el tiempo. Este domingo por la noche, Rusia atacó un barrio residencial en la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania, en donde se reporta que perecieron al menos 11 personas. Así es que bueno, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que en otro frente de batalla, casi 100 camiones
que llevaban ayuda humanitaria a Gaza fueron saqueados violentamente, de acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas que operaba este convoy, esta caravana de ayuda humanitaria. Esta Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a Palestina dijo que este convoy que llevaba alimentos estaba viajando desde el cruce fronterizo sureño en Karem Shalom, cuando los conductores de estos camiones fueron sacados de las unidades a la fuerza, a punta de pistola. Esta Agencia de las Naciones Unidas calificó este incidente como uno de los peores en su tipo desde que inició este conflicto. Ayuda que es ampliamente, desesperadamente necesaria en Gaza. Bien, el ministro en jefe de la capital de la India, de Delhi, declaró una emergencia médica por la calidad del aire que están respirando los capitalinos en la India. Esta calidad de aire tocó los peores niveles históricos este lunes. Ya se había declarado y decretado la no asistencia a los centros educativos, la no asistencia a los centros de trabajo al aire libre, concretamente las construcciones. Cientos de vuelos fueron retrasados. La semana pasada, en la provincia pakistaní de Punjab, se declaró también una emergencia de salud por el smog tóxico. Ambos países vecinos, India y Pakistán, han venido sufriendo de este tipo de problemas de contaminación prácticamente cada otoño. ¿Y usted sabe por qué? O sea, vaya, es tan fácil informarlo que suena como fácil resolverlo, pero por lo visto es sumamente difícil resolverlo, por lo visto, porque pues no lo resuelven. Pero ¿usted sabe por qué es este problema? ¿Usted sabe por qué? ¿Y por qué siempre en esta época? Bueno, porque alrededor de 1 millón de agricultores en la India es cuando preparan sus terrenos para la siguiente temporada de cosecha y entonces limpian los terrenos y queman eso que limpiaron, es decir, la maleza que limpiaron, etcétera, la queman. Y entonces ese smog de esta limpieza que hacen los agricultores. Hombre, pues entonces pues deja de hacerlo, pues múltalos. O sea, si todo el país está muriendo de gases tóxicos, pues entonces pues que dejen de hacerlo, ¿no? Pero pues por lo visto como que no, como que es muy imposible. Y pues bueno, como los agricultores tienen que limpiar sus terrenos y hacer lo que están haciendo y que lo han hecho por siempre, pues entonces que se joda el resto de la India y el resto de todo el mundo y adiós, por lo visto. Y así es. Hasta el próximo otoño, entonces. Bien. Una de las principales empresas relacionadas con la industria de los automóviles eléctricos, Northvolt, de Suecia, de nuevo no alcanzó sus objetivos de producción y de entrega desde que viene presentando problemas desde principios de septiembre, de acuerdo a una filtración de documentos internos que se hicieron públicos. Estamos hablando de una de las principales empresas verdes de Suecia. Y hay que decir que, pues, se excedió en su oferta, se excedió en su capacidad, y ahora ha estado tratando de ajustarse a la verdadera demanda y ha tenido todo tipo de problemas. Hay que decir que esta Northvolt despidió a la quinta parte de su personal en todo el mundo este año y ahora también está reduciendo su capacidad de operación en la planta norteña de Suecia en
Skellefteå. Y, según los reportes, está considerando declararse en bancarrota en Estados Unidos, esta que es una de las principales proveedoras de baterías para automóviles eléctricos, que se supone que se esperaba que fuera la vía para el futuro del automovilismo. Y resulta que hay muchas que están sufriendo de manera importante. Hablando de declaratoria de bancarrota, la aerolínea Spirit Airlines de los Estados Unidos, uno de los principales nombres de aerolíneas de bajo costo que se le conocen, digamos que cumplió con las expectativas, porque ya se venía hablando de esto desde hace rato, y se declaró en bancarrota. Spirit Airlines, una de las principales aerolíneas de bajo costo de los Estados Unidos. Es interesante, esperemos en esta semana poder tener un análisis experto de esto, pero es interesante cómo las aerolíneas de bajo costo, en teoría, están ahí y crecieron y nacieron porque el público las demandaba. Y si son de bajo costo, pues en teoría son más baratas que el resto y por tanto deberían de ser más usadas y sus servicios más demandados que el resto. ¿No? Pues resulta que por alguna razón están sufriendo más que el resto. Y aquí tiene usted el caso de Spirit Airlines. Hay que decir que esta aerolínea no ha generado rentabilidad desde la pandemia y sus problemas financieros se acrecentaron en enero de este año después de que una corte bloqueó su propuesta de fusión con su rival JetBlue por $3.800 millones, que era su línea de salvación. La empresa Spirit Airlines dijo que continuará operando con normalidad mientras reestructura sus deudas. El problema es que el declararse en bancarrota es entrar en un círculo vicioso, porque ni quien quiera volar en una aerolínea que está en bancarrota por todo tipo de consideraciones. Por todo tipo de consideraciones. O sea, ¿usted volaría en una aerolínea que se declara en bancarrota? ¿Usted, después de esta noticia, iría y consideraría volar por Spirit Airlines? Bueno, pues yo tampoco. Ni tampoco el otro que nos está escuchando, tampoco. Y entonces, ahí sí es donde empiezan los problemas. ¿Sí? Sí, de por sí, por eso estaban problemas, pero ya nadie volaba, pues ahora menos, pero ahí lo tiene usted. Ahora, otro punto aquí importante a tocar es por qué la Corte bloqueó. Fíjese, ¿por qué la Corte bloqueó la propuesta de fusión con JetBlue? Bueno, primero que nada, la bloqueó porque hubo una demanda en contra de esta fusión. ¿Quién demandó? El gobierno de los Estados Unidos, la administración Joe Biden. ¿Sí? Entonces, para empezar, la nueva administración de los Estados Unidos que viene, la administración de Donald Trump, muy probablemente no pondría el mismo tipo de objeción a una fusión entre empresas como Spirit y JetBlue, simplemente por la ideología de quien está en la Casa Blanca y de quien está en el gobierno en ese momento, simplemente. ¿Sí? Ahora, entonces le tocó mala suerte, mal tiempo a JetBlue, bueno, a los dos, a JetBlue y a Spirit, les tocó mal tiempo, simplemente querían hacer este tipo de fusión, este tipo de combinación en un momento en el que políticamente no era bien visto y ahí lo tiene usted, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, o sea, yo podría entender, o sea, ¿por qué el gobierno demandó y la Corte se alió o estuvo de acuerdo con el gobierno? Bueno, porque consideraron
que eliminar a una aerolínea y hacer otra más grande, es decir, que se fusionen dos aerolíneas, iba a hacer daño a la industria en términos de que reduce la competencia y por tanto daña últimamente al consumidor de los Estados Unidos. Yo entiendo el espíritu de ese razonamiento y en teoría suena como que es cierto. Nada más que pareciera entonces que es corto de vista y corto de visión. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero preguntar qué le conviene más al consumidor de Estados Unidos. Una combinación de una aerolínea más fuerte y operando como aerolínea combinada Spirit y JetBlue, o que Spirit desaparezca por completo, que esa es la perspectiva que se está viendo en este momento. Ok, o sea, si al final va a terminar igual. ¿Me explico? Al final va a terminar igual, porque el gobierno lo que quería era que hubiera más aerolíneas o más opciones de aerolíneas para el público, por razones lógicas, ¿no? Entre más aerolíneas, más competencia. Pero si tienes a una cuya existencia depende de combinarse con la otra y por lo tanto, si no se combina, va a morir, hombre, pues déjala que se combine. Pues si de todos va a morir, pues déjala que se combine. Probablemente se va a crear más riqueza así, por todos lados. Porque Spirit, de nuevo, o sea, ya lo estaremos aquí usted y yo viendo en los próximos meses, pero en este punto, con una aerolínea de bancarrota como Spirit, es diferente, me parece a mí, y eso lo podremos analizar después con algún experto, que yo no lo soy, pero me parece a mí que si American Airlines o United se declaran en bancarrota, no pasa tanto. Son aerolíneas demasiado grandes. Pero Spirit no tiene el tamaño y no tiene el reconocimiento, no tiene el legado de las otras. O sea, es decir, si Delta se declara en bancarrota, yo creo que todo el mundo va a seguir volando por Delta. Pero Spirit, que es más una aerolínea regional, se declara en bancarrota y yo creo que está entrando en una espiral de muerte, francamente. Y entonces, pues mejor le hubieran dejado que se fusionara con JetBlue. Mejor, la verdad. Y así incluso JetBlue se pone en una posición, o la empresa combinada, pues, para competir mejor con las demás. Y eso me parece a mí que fue falto de visión del gobierno de Estados Unidos y de las autoridades de Estados Unidos. Definitivamente. Porque ahora Spirit va a morir. Y alguien va a venir y va a ocupar ese mercado, de todos modos. Sin la necesidad, habiendo pasado por encima de cientos de trabajos perdidos, etcétera, ¿no? Todo el sufrimiento y etcétera. Y toda la gente y compañías a las cuales no se les van a pagar lo que se les debe, etcétera, etcétera, etcétera. Una destrucción que francamente, una destrucción de riqueza y de valor que francamente creo que pudo haber sido innecesario, francamente. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bien. Rápidamente, este lunes comenzó en Río de Janeiro la reunión del G20, de las 20 economías más grandes del mundo, que son 19 economías del mundo más Estados Unidos, si usted quiere, vaya, lo que sea, pero obviamente está Estados Unidos, está México, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, está en su primer viaje internacional, ahí lo tiene usted, Argentina, Brasil, que es el país anfitrión, todos los países de Europa, etcétera, etcétera, ¿no? También algunos de África. Y bueno, pues ahí viajó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya totalmente de salida, deslucido, pero pues bueno, ahí estuvo, ¿sí? Se espera que Ignacio Lula da Silva se reúna bilateralmente con Joe Biden, ¿sí? Otro que anda por ahí también, quizá llamando más la atención que Joe Biden, simplemente porque Joe Biden ya va de salida, es Xi Jinping, el líder chino. Ambos estaban en Perú, en la reunión del APEC,
y varios, junto con Xi Jinping y Joe Biden, varios se pasaron de Perú a Brasil, ¿sí? En el caso de Xi Jinping, él va a tener una gira de 5 días por Brasil. Interesante. Se espera que Xi Jinping y Lula da Silva firmen un tratado de comercio y de inversión para conmemorar la relación bilateral de 50 años entre los dos gigantes. Hay que decir que Lula da Silva tiene 3 objetivos para esta reunión cumbre en casa. Primero que nada, está pretendiendo que los líderes acuerden un impuesto global a los billonarios o los billionaires del mundo. Quiere que se cree una alianza para reducir el hambre y la pobreza y quiere que se reformen instituciones como por ejemplo las Naciones Unidas para que otorguen a los países en vías de desarrollo más poder y más peso de decisión. Lula da Silva también quiere que los países ricos financien proyectos de energía verde en los países pobres, que suenan objetivos súper loables, digo, todo suena muy lindo, ¿no es cierto? Sí, pero pues desafortunadamente son objetivos que Donald Trump tiene exactamente en la mira para atacar. Precisamente, cada uno de estos objetivos que acabo de decir yo son expresamente objetivos que Donald Trump ha dicho, para nada. Así es que buena suerte Lula da Silva en los siguientes 4 años en Estados Unidos. Digo, por el presidente que va a estar en Estados Unidos, ¿sí? Bien, déjame comentar con usted este reporte que me parece absolutamente fascinante y al mismo tiempo terrible. Terrible. Yo le comenté aquí, voy a volver rápidamente a comentar la anécdota de, me llama un amigo mío, un amigo de décadas, él es menor que yo, pero estamos hablando de alguien ya mayor de edad, ¿va? Pero bueno, en todo caso, no importa estamos hablando de un hombre ya mayor de edad, padre de familia, educado en una de las mejores universidades latinoamericanas, alguien profesional, profesionista, de nuevo, que se educó en una de las mejores universidades, con la mejor educación que La Plata puede pagar en América Latina, ¿eh? Y estamos hablando de un hombre de mediana edad ya, ¿sí? Y yo esta anécdota se la platiqué. Y entonces me llama y me dice, oye, yo quería saber, ahora creo que era para lo de los países BRIC. Ahora con lo de los BRIC, con la nueva moneda común que van a tener, yo quisiera saber si debiera conservar mis dólares o no. Y me acuerdo que yo le contesté, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? No, de la moneda común que los BRIC van a formar y el nuevo dominio del mundo de esa moneda. Y le digo, ¿pero de dónde está sacando eso? Y entonces me dice, ¿entonces lo que dice TikTok no es cierto? Eso fue lo que me contestó. Y yo dije, esto no puede ser posible. Y le dije, ¿y a quién te lo está diciendo en TikTok? Me dice, no, alguien a quien yo sigo. Y le pregunto, ¿y ese que tú sigues, tú qué sabes de él? ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de su experiencia, de su background, de quién lo respalda, de los conocimientos que tiene? Me dice, no, pues no sé. Pues entonces, ¿por qué lo escuchas? No, pero pues es que él lo dice. Pero sí, ok, él lo dice, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Por Dios. Bueno, ¿por qué le traigo a colación esto? Casi el 40% de los adultos, hasta los 30 años de edad, estamos hablando de adultos jóvenes, casi el 40% de los adultos debajo de los 30 años de edad obtienen su información de noticias de influencers en redes sociales de acuerdo
a un nuevo estudio que está sacando el Pew Research Center de Washington. Este estudio fue a 10,000 adultos y 500 nuevos influencers en los Estados Unidos. Este estudio, fíjese usted, pero mire, de nuevo, fíjese el volumen y la envergadura de lo que estamos hablando. 40%, casi la mitad, 40% de los adultos jóvenes de hasta 30 años de edad obtienen su información noticiosa de influencers en social media. Vamos a suponer que hasta ahí estamos bien. Hasta ahí. Todavía no vemos nada de malo, ¿verdad? Todavía. Este estudio encontró que el 77% de los creadores de contenido no tienen ningún entrenamiento y ninguna afiliación con nada que tenga que ver con periodismo. Nada. Nada. Ninguna experiencia, nunca trabajaron en periodismo, nunca estudiaron periodismo, nunca trabajaron en medio de comunicación, nunca supieron de la disciplina informativa, de cómo recabar datos, de cómo checar datos, de cómo confirmar datos, nada. Simplemente agarraron un día un micrófono, una cámara, se pusieron a hacer lo que saben hacer y se convirtieron en influyentes. Influencers, literal. Y el resto, usted ya más o menos se lo entiende, ¿no? Muchos de estos influencers, o sea, el 77%, estamos hablando de la gran mayoría, no tienen absolutamente nada que ver, ni idea, ni nada con periodismo. Nada, ningún rigor periodístico, nada. Y la gente los sigue y les cree. Les sigue y les cree. Muchos de estos generadores de contenido entrevistaron y recaudaron fondos para candidatos políticos durante la campaña presidencial de este año. O sea, el punto de todo esto es que, y usted lo sabe, o sea, hay verdaderos líderes de opinión, o sea, literalmente, verdaderos líderes de opinión que no tienen ninguna formación profesional respecto de lo que están diciendo y de lo que están hablando. Ninguna. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener formación y no tener formación? Que al menos yo, o sea, yo creo que yo no soy influencer porque, bueno, no, francamente mis números no dan para influencer, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un influencer y yo? Que al menos yo tengo la experiencia y la capacitación y ya me cablearon y me pusieron los chips porque yo doy opiniones igual que ellos. O sea, mucho lo que yo le doy aquí es opinión, ¿sí? Pero al menos usted puede estar seguro, simplemente por la trayectoria que tengo, que son mucho más años de los que quisiera confesar, pero estoy cableado para estar informado a la hora de que voy a emitir una opinión. Y estoy informado y tengo conocimientos y datos y profundidad para poder opinar de lo que voy a opinar. Pues si no, no opino. Punto. No opino. O sea, no me atrevo. No me atrevo, ni yo ni mis compañeros periodistas. No nos atrevemos a opinar de algo que no conocemos. Yo creo que usted aquí me habrá escuchado muchas veces decir, y creo que hace un momento creo que lo dije, ¿no? Vamos a buscar una opinión experta, porque yo no soy experto. Y yo cuando no soy experto, yo se lo digo y lo aclaro. No por un acto de humildad, simplemente porque así es como me enseñaron, así es como yo estoy fabricado, como me moldearon. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Muchos de estos líderes de opinión, y esto usted lo sabe, usted lo sabe,
Por ejemplo, Joe Rogan, el mayor podcastero del mundo, que es el estado estadounidense, Joe Rogan, que ha entrevistado a todo mundo. O sea, tremendo éxito como podcast, tremendísimo, Joe Rogan. Él es comediante, él es un comediante. Su formación es la de comediante, él comenzó como comediante. Me da mucho gusto por Joe Rogan, por todo el éxito que ha tenido, pero el señor es un comediante. Por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted, 77% de los creadores de contenido, de opinión y de noticias no tienen ninguna afiliación ni experiencia ni nada que ver con periodismo. Simplemente tienen personalidad, son carismáticos, llaman la atención, la gente los sigue y lo más importante, la gente les cree. Así está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Catherine Guevara. Mi nombre es Mario Martínez. Les podemos contar que tuvimos ingresos extra mensuales con nuestras inversiones y que gracias a eso estamos ahorrando para poder pagarle la universidad a nuestra hija. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como estábamos informándole, este fin de semana, Este fin de semana el presidente Joe Biden finalmente autorizó a Ucrania el utilizar sus misiles de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia, que era una autorización que específicamente Vladimir Putin advirtió no realizar porque lo tomaría como declaratoria de guerra. Está con nosotros Hugo Acha, analista internacional de estos temas. Él es investigador senior del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Alberto, muy buenas noches, es un placer, estamos a tus órdenes. Gracias. A ver, yo creo que la primera pregunta es, ¿tiene efectivamente Ucrania estos misiles listos para ser lanzados al interior, al corazón de Rusia? Bueno, no pude evitar escuchar un poco de tu intervención previa. Lo que voy a decir es un poco árido, pero marca la diferencia entre la especulación, el titular espectacular y la frialdad y a veces lo poco atractivo de lo correcto, ¿no es cierto? El sistema de armas al que se ha hecho referencia y que de golpe va tomando gran parte de la atención del público norteamericano es el ATACMS. El ATACMS no es per se un misil de largo alcance en el concepto estratégico del mismo. ¿Qué es el ATACMS? Es un misil que se desarrolló por la compañía Link-Tem Cobalt, después fue absorbida por Lockheed Martin, un gran contratista del conglomerado industrial militar americano, para aumentar las capacidades de un sistema de artillería móvil sobre orugas que se llama el HIMARS. Tiene un alcance máximo de 190 millas, más o menos 300 kilómetros, y ya ha sido ampliamente utilizado en este conflicto por Ucrania. De hecho, la 27ª Brigada de Artillería del Ejército Ucraniano ha realizado el empleo de este vector específico y ya lo usó en la ofensiva que produjo el denominado hoy día saliente de Kursk. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que el presidente Biden le dice a Volodymyr Zelensky algo que el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado ya le había recomendado a la administración 4 meses atrás y que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes había ratificado. Aquí no me tienes que creer a mí
están los reportes que han sido hechos públicos por el senador Wicker y por el chairman del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el diputado Turner, ¿no es cierto? Me parece que hay un cierto grado de sensacionalismo en función de la transición que se avecina, más que una cuestión que objetivamente te cambie las capacidades ucranianas. Exacto. Entonces, lo que me estás diciendo, o sea, pareciera, no me lo dijiste, no es que me quiera, no es que me des el crédito, pero parece que hice la pregunta correcta. Es decir, en la materia, de todos modos, Ucrania no tiene mucho que hacer con el famoso autorización que le dio Joe Biden, porque de todos modos no tiene grandes armamentos para andar lanzando bombas a Rusia. No, a ver, otra vez, daría la impresión de que de golpe Estados Unidos le ha proporcionado un sistema. A ver, en el arsenal de ambos países, saquemos un segundo fuera el tema del ATACMS. Heredados de la Unión Soviética. Lo que pasa es que, a ver, me queda la duda, y tal vez al público también, ¿qué es el ATACMS? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Eso es un sistema de defensa? ¿Qué es? Ok, el sistema de artillería móvil se llama el HIMARS. El HIMARS es, para decirlo en los términos más sencillos, un vehículo sobre orugas que tiene montado encima un lanzador múltiple. En jerga de lo más sencillo sería un lanzacohetes. Para aumentar las capacidades y el alcance de este sistema, de esta plataforma, esta firma, en los 80s, ese es otro mito que en este momento se está intentando construir, el ATACMS, que no es ni más ni menos que el misil táctico que se adjunta al sistema HIMARS, viene de la década de los 80s. Ya lo usó Estados Unidos en la Guerra del Golfo, ya lo usó en una serie de operaciones, no es un sistema nuevo, ¿ok? Es básicamente un proyectil que añade alcance y un sistema de precisión guiada sumamente capaz a ese sistema para alcanzar y neutralizar con precisión blancos en una eventual retaguardia enemiga. Punto. Ya ha sido utilizado, ya está desplegado y ya está operativo con las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero, ok, entonces, pero entonces no me está quedando claro, pero porque tú lo que me estás diciendo es que en realidad la orden o el permiso, la autorización que dio Joe Biden no cambia mucho las cosas, ¿cierto? No las cambia en el sentido de que ni Ucrania ha adquirido ningún sistema de largo alcance para alcanzar los centros industriales en los Urales, ni los puntos estratégicos en las repúblicas centroasiáticas de la Federación Rusa, ni para operar y bombardear Moscú. No. El alcance máximo del HIMARS son 190 millas o 300 kilómetros, equipado con el ATACMS, que vuelvo a reiterarte, es un misil táctico. Su nombre es eso, misil táctico. Por ende, no es un vector estratégico ni de largo alcance en ese sentido. El término que ocasiona confusión es que es de largo alcance en función a un sistema de artillería autopropulsada. Bien, ahora, pregunta. La autorización que recibió Zelensky, ¿eso era lo que él estaba pidiendo? Pero Zelensky llevaba meses pidiendo esa autorización. ¿Esa es la autorización que él pedía? En el marco operativo sí, y la respuesta a eso es sencillo. Rusia utiliza vectores mucho más capaces en distancia. Te puedo mencionar solo uno similar que se llama el Iskander, que tiene 500 kilómetros de alcance y que Rusia usa cotidianamente para atacar ciudades y últimamente en la última oleada el sistema de energía ucraniano. Lo que Zelensky pedía era que le levantaran las restricciones porque con esas restricciones lo que él no puede es alcanzar la red logística con las cuales por comunicación interior, vías de comunicación como las vías férreas, Rusia desplaza tropas y vituallas para hacer más sencillas sus operaciones. Y eso en un sentido de guerra puro es un absurdo, porque tú dejas a un lado con la libertad de operar con impunidad todo su sistema, todas sus capacidades y de tener su logística tranquila, mientras que el otro está básicamente operando bajo la condición permanente de amenaza y de operación del adversario. Entonces, lo que le han dado ahora es la autorización de usarlo sin restricciones en territorio ruso. ¿Por qué? Y esto es puntual, por eso te mencioné Kursk, porque hoy día ese saliente está amenazado, de acuerdo a la inteligencia que ha sido publicado por distintos medios en Europa, por una posible contraofensiva
a donde intervendrían aproximadamente 50.000 soldados, de los cuales se teme una parte sean los aproximadamente 12.000 soldados norcoreanos que han hecho también muchísimos titulares alrededor del mundo, como si estos fueran los primeros combatientes extranjeros que en cantidad significativa están en la Ucrania ocupada, cuando en realidad debes haber visto Time Magazine en septiembre del año pasado, junto con la fundación de la que yo soy director, publicamos la presencia de inicialmente cientos y luego miles de combatientes cubanos que han sido enviados para combatir en favor de Rusia en la invasión a Ucrania. Entonces, ¿hasta qué punto esta autorización pone en igualdad de circunstancias a Ucrania con Rusia? En términos de paridad, muy poca. Las capacidades en términos de volumen de fuego y en números de vectores a disposición sigue siendo abrumadoramente a favor de la Federación Rusa. Lo que hace es que, porque los vectores occidentales tienen ciertas capacidades inherentes a un desarrollo tecnológico que le dan mayor precisión, que le dan un mayor nivel de letalidad, pueden equilibrar la balanza o neutralizar concentraciones de tropas o hacer una disrupción de las redes logísticas que pueda tener el ejército de la Federación Rusa. Pero paridad en todos los sentidos, apreciado Alberto, no puede haber. La diferencia poblacional, la diferencia proporcional, la diferencia en números está a favor de la Federación Rusa. De acuerdo. Ahora, la amenaza directa que lanzó Vladimir Putin a esta autorización en concreto, bueno, a esa eventual autorización, no sé si a esta, pero a esa eventual autorización, ¿era esta autorización? Porque fue bastante vehemente y bastante claro Vladimir Putin cuando lanzó esta amenaza hace 3 semanas de que si ustedes le dan ese permiso a Ucrania, yo voy a considerar esto como guerra y armas nucleares, etcétera, bla, bla, bla. ¿Era esto? Bueno, el señor Vladimir Putin es un consumado ajedrecista del tablero político. Él emite mensajes para consumo de su población. No te olvides que él vendió a su base esto como una operación militar especial que iba a durar 3 días. Vamos 1000, sí, ¿no es cierto? Sí. Hay una gran diferencia. Conmemoraron los ucranianos 1000 días de la agresión rusa hace horas atrás. Entonces, él marca ciertas líneas rojas, ya dijo antes, le dijo a la Gran Bretaña, cuando por cierto autorizó el uso de un vector muy similar en capacidades al ATACMS que se llama el Storm Shadow y que ha estado siendo utilizado por los ucranianos sin mucho ruido del lado ruso, porque al final del día el señor Vladimir Putin no autorizó ningún tipo de ataque en territorio británico. Me permito ejercer un grado saludable de duda de que esto será, como quiere venderte cierta prensa amarillista, la inminencia de un conflicto nuclear. Querido Alberto, el despliegue de armamento nuclear en áreas a donde la cercanía para el vector de capacidades nucleares es demasiado corto, es complicadísimo, ¿no? Supongamos por un instante, esto es en el terreno de la pura hipótesis, de que el señor Vladimir Putin usara armas nucleares en Kharkov. Bueno, Kharkov está tan cerca de Belgorod y de Kursk que sería casi lo mismo que bombardear territorio ruso, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, en la retórica. Putin creo que ha logrado lo que él quería, porque inserta este debate, le agrega un sentido de incertidumbre, porque en la interna de la política norteamericana y mucho más en el resultado de las elecciones, se está usando esto para decir, pero Dios mío, ahora que vamos a pasar a una administración que es mucho más inestable, ¿no será que nos estamos arriesgando? Y ciertos sectores, ya que hablaste hace un momento de los influencers, sobre todo en el lado demócrata, te están diciendo, no deberíamos permitir la certificación. No, por Dios. Hay que ser serios, hay que ser equilibrados. De lo que se trata, y como lo dijeron los propios congresistas americanos, hay mucho que reprocharle a la administración saliente, porque estas recomendaciones, incluyendo el empleo de este vector, la entrega de los F-16, ya venían de tiempo atrás y fueron retrasadas de una forma u otra, merced a consideraciones como las que estamos analizando en este momento. ¿Cuál sería la reacción rusa y cómo afectaría la ecuación geopolítica? Y precisamente, mira, o sea, es que lo más que podemos hacer los que nos dedicamos a esto, a lo que estamos haciendo esto, es entrevistar a gente, a analistas como tú, que nos pongan en contexto
y con una opinión, esperemos que bastante bien versada, con respecto a lo que dijo Vladimir Putin, ¿me entiendes? Porque es que el problema es que lo dijo, Vladimir Putin lo dijo. Ahora, que si él lo quiso, que si es verdad lo puede o no puede, si es práctico o no es práctico, y que si su base y que si el jugador de ajedrez político, eso para eso estás tú. Pero lo dijo, y eso causa sensación, y eso, vaya, habrá muchos que digan y que dicen y que afirman, hay que tomarle la palabra a Vladimir Putin porque siempre cumple con sus amenazas. Bueno, yo te llevaría un poco más allá, ¿no es cierto? El propio candidato, hoy día ya presidente electo, dijo que terminaría con este conflicto en horas. Cuando sales de la retórica del proselitismo y entras al pragmatismo, el señor Trump sabe, porque ya fue presidente, porque fue en su momento dotado de los informes de inteligencia del más alto nivel, de que te voy a dar lo que va a parecer una verdad de perogrullo. Para los Estados Unidos hoy día no es una mala ecuación, y Trump se precia de ser un pragmático. Hoy día está degradando las capacidades de su mayor adversario convencional, con las capacidades más sofisticadas, más inclusive que la República Popular de China, gastando menos del 3% de su presupuesto en defensa y sin derramar una sola gota de sangre de un soldado americano, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuánto este conflicto pueda durar? ¿Cómo puede influir? ¿De qué manera el uso de estos vectores promueve su reemplazo y la fabricación e investigación de nuevas plataformas? Es parte de una ecuación que estoy seguro van a pesar en el Departamento de Defensa de la nueva administración, y se verá hasta dónde se puede manejar este tema. Un efecto derivado que el propio Trump ya dijo que se siente muy orgulloso de ello. Los países de la OTAN, que tanto se quejaron del señor Trump y de la descortesía con las que los trató en su momento, están hoy día alineándose en temas de equilibrar su gasto en defensa y cumplir con los compromisos que la alianza del Tratado del Atlántico Norte les impone. A futuro, ceder en demasía, ya que hablamos de que al señor Putin hay que tomarlo en serio, tampoco es una ecuación saludable. Recordarás, querido Alberto, que el señor Putin ha modificado la Constitución rusa, y en esa Constitución indica de que debe recuperar los límites naturales de la Gran Madre Rusia en el marco de lo que eran los límites del Imperio zarista. De ser así, tú debes saber de que el Vístula sería la frontera occidental de la Federación Rusa. Gran parte de Polonia tendría que ser reabsorbida en la Federación Rusa. Las repúblicas del Báltico, Lituania, Latvia, Estonia deberían desaparecer. Desaparecería Ucrania. Rumania perdería buena parte de la Bucovina. Moldavia sería simplemente un recuerdo. O sea, hay que tener mucho cuidado en cuanto cedes, porque Vladimir Putin ha demostrado de que cuando se le cede un poco, él siempre va por más. De acuerdo. Entonces, ¿es tu análisis que Donald Trump va a continuar otorgándole ayuda militar a Ucrania para que siga luchando contra Rusia o defendiéndose contra Rusia? Mira, no creo que sea una cuestión de especulación. En las conversaciones directas, la reunión que tuvieron en Nueva York después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando buena parte de los medios a disposición del Partido Demócrata indicaban de que Trump abandonará Ucrania y no habrá una reunión entre Trump y Zelensky, bueno, para sorpresa de muchos, a mí no me sorprendió para nada, el señor Trump y el señor Zelensky se reunieron en la Torre Trump, y al salir, tú puedes revisar, está en registros públicos, ambos dijeron de que continuarían la asistencia buscando una solución al conflicto, pero sin dejar de darle y otorgarle a Ucrania los medios necesarios para ejercer su defensa. Cualquier persona que crea que al día siguiente de la ceremonia de asunción, en 24 horas, el señor Trump terminará el conflicto, creo que simplemente está engañándose a conciencia, ¿no es cierto? Claro. Una guerra de esta magnitud, el mayor conflicto bélico del continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, necesitará de muchos factores y consideraciones, inclusive de certezas para los propios miembros de la OTAN, antes de que las primeras escaramuzas diplomáticas puedan iniciarse. Rápidamente, en 30 segundos te pido que me puedas responder. Zelensky decía, dame permiso de usar estos misiles para poder atacar los lugares desde donde Rusia me está atacando a mí.
¿Va a poder hacer eso con este equipo que él tiene actualmente? Va a poder, como quería Sirski, hacer lo que se llama una negación de medios en áreas a donde una contraofensiva rusa puede ser inminente, como lo es el saliente de Kursk. De allí a bombardear efectivamente centros poblados en la Rusia profunda, no tienen ni el alcance ni la capacidad para hacerlo. No, poblados no, pero objetivos militares que son los que dice él que esos son los que me están atacando a mí. ¿Eso sí? No, querido Alberto, vuelvo a reiterarte y puedes verlo porque es información pública. El ATACMS tiene un alcance efectivo de 190 millas. Lo que esté dentro de 190 millas sigue siendo parte de un área de retaguardia profunda. ¿Y Rusia está atacando a Ucrania desde más allá de 190 millas adentro de su territorio? Sí, claro, por supuesto. Los Tupolev 95, los Iskander y una serie de otros vectores están hoy día bombardeando a Ucrania desde mucho más allá de esa distancia. Ya, ahí está. Bueno, pues Hugo Hacha, analista experto en estos temas, te agradezco muchísimo tu buena disposición a explicarnos, Hugo, gracias. A tu disposición. Hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Inicia el resumen informativo en noticias CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Cruz Roja atendió más de 4.600 personas debido a las emergencias causadas por las fuertes lluvias en los últimos 15 días. Clientes de Decifin no deben realizar trámites legales para recuperar sus ahorros. Habrá cortes de electricidad en varias zonas de la GAM este martes. Y en el mundo, más de 40 países participan en la cumbre G20 de Río de Janeiro. Emergencias. La Cruz Roja costarricense atendió a más de 4.600 personas en el país, producto de las diferentes emergencias causadas los últimos 15 días debido a las fuertes lluvias que azotaron a todo el territorio nacional. La benemérita institución atendió a 5 personas sin signos vitales y participó en la búsqueda de 5 personas desaparecidas. Además, las autoridades evacuaron 3.549 personas y 50 mascotas de viviendas anegadas. Los gastos de la benemérita institución a causa de las diferentes emergencias ya superan los 800 millones de colones en remuneraciones, alimentación, desplazamientos, insumos como gasolina, equipo médico, equipo de protección personal, entre otros más. Denuncia. La administración de la resolución financiera de Decifin aclaró que los clientes no necesitan contratar abogados ni realizar trámites legales para recuperar un porcentaje de sus ahorros e inversiones